Bien, entonces le doy la más cordial bienvenida a nombre del equipo de cultura de Fundación CEPAS a este conversatorio llamado La historia del ramal Concepción a Curanilahue y los ramales carboníferos. Como le doy las gracias a la gente que hoy se sumó a este conversatorio. Vamos a empezar por la persona que vive más lejos, Ismael. Él es de la región de Los Ríos. Ellos están trabajando un proyecto de recuperación de historias ferroviarias en su región. Han sacado libros, han hecho documentales, así que tienen un trabajo bastante importante. El libro que nosotros hemos visto y hemos leído, documental también que hemos visto, así que le doy la bienvenida a Ismael. Está Gracias. Angélica, también guía y operadora turística, Andrea Asensio también, Nelly Muñoz también, ellas trabajan en el tema de las rutas patrimoniales, así que también queremos aportar con este conversatorio a que también puedan surgir ideas para que ellas sigan expandiendo las rutas que tienen una llamada Descubre Lota Caminando, y otra llamada Necrópolis Lotas, y creo que tienen dos más, que no me acuerdo cómo se llaman, pero sí... Tu bella la historia. Tu bella historia, y nos dice Nelly Muñoz, así que como son personas que están trabajando el tema de turismo cultural, y también del equipo de educación, también se nos suma Jacqueline Pincheira, ella es educadora, así que está también con nosotros como parte del equipo Fundación CEPA, interesada también en aprender acerca del trabajo que hacemos. Así que le doy la bienvenida y vamos a comenzar con el conversatorio llamado Historia del ramal Concepción a Curanilahue y ramales carboníferos. El contexto de este conversatorio nace a partir del hecho de la campaña que se hizo para recuperar el ramal, no el ramal, perdón, la estación Escuadrón, que es la última estación que queda del ramal Concepción Curanilahue. Ahí está. Y este ramal data de finales del siglo XIX, y la estación Escuadrón es la última estación que queda de este ramal. Todas las estaciones que hubieron fueron destruidas por el abandono, porque una vez que dejó de funcionar el tren de pasajeros, Mario, vámonos a la primera lámina, segunda lámina. Comenzó esa lámina. Ahí se comenzó con esta campaña, comenzó el presidente de Fundación CEPA, Mario Cabrera, y la continuó la directora Pamela Uriarte Lagos, y el equipo de cultura encabezado por Andrea Torres. Y ahí en esta imagen se ve el hashtag de la campaña que reunieron firmas para que se sentaran a conversar el gerente de FESUR, el alcalde de Lota, porque la estación está ubicada en Lota, en Coronel, rectifico, el alcalde Chamorro, alcalde Coronel, y Mario Cabrera, cierto, presidente de la Fundación CEPA, se reunieron para llegar a un acuerdo para poder a este inmueble, cierto, para transformarlo en un estudio cultural. La siguiente lámina, Mario, a partir de esta conversación que tuvimos, se hicieron varias actividades, entre ellas para el Día del Patrimonio se hizo un conversatorio ahí en la estación Escuadrón, donde se invitaron a varios ferroviarios y también al último jefe de estación que tuvo este ramal, don Nelson, y también aprovechamos, ¿cierto? A partir de su experiencia y de este conversatorio que se hizo ahí, se hicieron varios compromisos con las personas que asistieron. Una de ellas fue hacer un concurso literario eh, que se llamó, y que se llama todavía porque lo hacemos todos los años, pero esta vez con la versión ferroviaria, se llamó el concurso Me lo contaron mis viejos, historia ferroviaria de estación Escuadrón. También en el sector hay una población nueva y también hay una antigua, hay colegios, y también con uno de los colegios que aceptó se hizo una guiatura por el sector del Colegio Origüen para contar historia de Escuadrón y también de la estación ferroviaria que está ahí todavía en pies.
Y volviendo al tema de la conversación con el FESUR, que es la propietaria de este inmueble Ferrocarriles del Sur, y el municipio, se llegó a un acuerdo de transferir finalmente este inmueble a, a- a Fundación CEPAS, pero a través del municipio, y el municipio tiene la misión, ¿cierto?, de restaurarlo, y una vez que esté restaurado, ejecutar el proyecto de un centro de interpretación ferroviaria. Pasaríamos a administrar ese bien inmueble en conjunto también con el municipio de Coronel. Si vamos a la siguiente lámina, Mario, ahí está, hay dos imágenes, una que tiene que ver con el concurso literario que hicimos, y otra, hay una fotografía donde se muestra el, el alcalde de Coronel junto a Andrea Torres y don Nelson, que fue el último jefe de estación, entregando el documento de usufructo de la estación. Eh, Hemos hecho un trabajo bastante aunque no se note, bastante extenso con respecto a estas actividades que tienen que ver con la puesta en valor de la estación Escuadrón. Y esperamos, una vez que pase toda esta pandemia y toda esta crisis social y de salud que hay, y poder nuevamente retomar este proyecto y poder concretar el compromiso que hicimos y el compromiso que hubo entre FESUR, el municipio y Fundación CEPA. Anteriormente nosotros habíamos hecho un trabajo de recuperación de historias ferroviarias. Hicimos en San Rosendo, junto con FESUR también, hicimos un trabajo donde se rescataron historias de ferroviarios, se entrevistaron a varios ferroviarios, y también se hizo un concurso literario, donde se invitó a participar a los vecinos de San Rosendo, eh, de Laja, y también el concurso se extendió. Nos llegaron trabajos desde Rancagua hasta Concepción y San Rosendo, sacamos un libro llamado Me lo contaron mi vieja historia ferroviaria de estación San Rosendo. Entonces, eh, eh, ya el tema ferroviario ya es parte de nuestra cultura, es también parte de nuestra identidad acá en la zona del Carbón, y por eso que también se le hizo necesario hacer esta campaña y recuperar la estación y hacer varias actividades de puesta en valor de la estación. Esta es una de las partes que yo les señalaba. No sé si hasta ahora hay preguntas con respecto a lo que hemos hecho, con respecto a la puesta en valor. Eso es lo que podemos hacer nosotros como institución, la puesta en valor. La restauración, en este caso, le estaré correspondiendo al municipio, pero sí hemos hecho bastantes actividades de puesta en valor de este inmueble. Oyentes. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Me parece súper interesante la iniciativa de crear este centro de interpretación en torno a esta estación ferroviaria. Me gustaría saber cómo surge esta iniciativa, la gente, no sé, y de qué manera Ferrocarriles, digamos, porque yo les voy a contar que acá en la región de Los Ríos se ha querido hacer esto, pero acá tenemos la más férrea oposición de ferrocarriles del Estado. ¿Ya? Acá F se ha dedicado a desmantelar las estaciones, y ya hace un par de años que hay una asociación de patrimonio ferroviario en la región de Los Ríos que se ha dedicado a rescatar el patrimonio material ferroviario, es decir, locomotoras, las estaciones. Ya se está haciendo un trabajo, pero por lo que Festura ya creo que ha tenido, los ha apoyado acá, ha sido como todo lo contrario. Entonces, quería saber cómo llegaron a eso, cómo llegaron digamos, a concretar esto, si fue a lo mejor un tema más político, o el municipio los ayudó, o finalmente ustedes como fundación, o quizás un llamado de la gente que digamos, hizo que la empresa les cediera esta estación. Sí, mira, justamente hicimos varias cosas. Primero fue la campaña, que reunimos más de 2.000 firmas. Nos sentamos a conversar con el municipio y con FESUR. Se hizo una reunión, se hizo saber cuál era la intención y cuál era la importancia de la última estación que quedaba, porque ya se habían destruido todas o quemado todas, como el caso de la estación de Coronel, que fue una estación de estilo Rubó, única en su estilo en el ramal.
y la estación de Lota, que donde somos mayormente la gente que estamos acá, se quemó en el año 2000 y algo. Pero como le decía, nosotros hicimos una campaña, salimos a la estación y se invitó al municipio a FESUR a sentarse en una mesa. Se le invitó para que fueran parte y mostrar cuál es la importancia del rescate de esta última estación, y más ya cuando se integra el biotren, se suma el biotren, ¿cierto?, como la vuelta del tren de pasajeros. Entonces era como importante que esta estación no se perdiera. Y el municipio ahí también cooperó y es el finalmente que tiene que poner las lucas para la recuperación de la estación. Y nosotros vamos a ser los administradores, vamos a hacer la mantención y ejecutar los proyectos de la comunidad. Y esto tomó fuerza por el conversatorio que hicimos al Día del Patrimonio hace 2 años atrás, cuando justamente vinieron ferroviarios y participó el alcalde, participó el presidente de nuestra fundación, el equipo de cultura, y también participó FESUR. Entonces, de este conversatorio, entonces, estaban todas las partes presentes, y el conversatorio era de que esta estación sí tenía que rescatarse, sí tenía que haber una toma de conciencia, sí tenía que haber una puesta en valor. Y en la puesta en valor nosotros lo hicimos cargo y hicimos todo lo que se hizo anteriormente, que fue en los conversatorios, las guiaturas, sacar este libro que se va a imprenta la otra semana, que lo tenemos listo ya. Entonces, en ese sentido, esas fueron las tareas que hicimos. Y insistir. Y hacer que el municipio local también sea parte de esto, no se puede dejar afuera, para que haya la voluntad política también de recuperarla. No sé si respondo a tu pregunta, Ismael. Sí, la responde muy bien, lo felicito por toda su gestión. Acá, bueno, aquí existe en Valdivia está la estación ferroviaria, que está, digamos, en bastante buen estado, pero nunca se concretó, digamos, crear, siempre hay una iniciativa del MOP acá, de crear un museo ferroviario, pero bueno, con todo digamos, la contingencia, la pandemia ha quedado, digamos, se ha ido perdiendo en la neblina, ¿ya? Ahora, bueno, la estación ahora está en propiedad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que en Valdivia, que se crea, ¿ah? Si bien ellos rescataron la estación, la arreglaron, hicieron todo un arreglo de la infraestructura, porque estaba un poco derruida, pero lo que más lástima da es que no hay mucho, ellos como centro de creación del Ministerio de las Culturas no tienen muy... la gente que va ahí, los niños que van ahí, no saben que ahí hay una estación, así de simple, ¿me entiendes, no? Están utilizando la infraestructura, pero no le están poniendo dando en ese valor. sentido de decir, mira, aquí estaba la estación, no le están poniendo el valor que es, encuentro yo, que debería dársele, incluso están los andenes. O sea, imagínate que en Valdivia, el tren valdiviano que está corriendo, una locomotora, intemperie, porque cortaron la línea del tren, hicieron una calle, en vez de haber dejado un paso ferroviario, ya, no, sacaron la línea, pescaron la locomotora, la levantaron con una grúa, toda una cuestión que, si tú pensáis, o sea, es increíble, y la dejaron a la intemperie. En vez de seguir utilizando la estación, perfectamente podía haber hecho el Ministerio de Cultura con EFE, que está a cargo ahora de la 620, haber hecho un convenio y que la locomotora siga entrando a los andenes. Entonces, ahora... Claro, justamente hay falta el trabajo comunitario, sumar a la gente al trabajo para que haya participación. Nosotros al menos tuvimos la participación de personas que están vinculadas al tema ferroviario, entonces ya eso potenció la participación de poder generar actividades de puesta en valor. Entonces, O sea, el sea, camino va por ahí, hacer actividades de puesta en valor y centrar a la gente a conversar, obligarla a hacer, no sé. claro, o sea, aquí hay agrupaciones que están hace años trabajando, pero ha faltado voluntad política.
Eso es el problema de acá en la región de Los Ríos, la voluntad política. Está la organización, la gente aquí, con el trabajo que nosotros estamos haciendo con el patrimonio ferroviario de Los Ríos, hemos despertado, digamos, se ha vuelto como a aprender esa chispa del ferrocarril. ¿Ah? Por eso nosotros valoramos mucho lo que ustedes están haciendo y quisiéramos de alguna manera también poder lograr ese tipo de cosas acá. Súper. Pero ya han hecho bastante trabajo, entonces ya tienen un plus, entonces quizás insistir a que la comunidad se vaya sumando para poder tener la fuerza social para poder que esa identidad ferroviaria se recupere. Hacer actividades artísticas en el lugar, entonces buscar las formas para visibilizar lo que fue la historia de esa estación que también ustedes tienen ahí en pie. No sé si alguien más va a preguntar para pasar o si tiene alguna duda con respecto a lo que vimos ahora. ¿No? Ya, vale, Mario, pasemos a la siguiente diapositiva que corresponde a la parte 2. Se llama que es la historia del ramal Concepción Curinagua. Es una historia, es una reseña esta parte que tiene que ver, y acá como les señalé vamos a hacer varias paradas, ¿ya? Así que hay estaciones en esta parte de la ponencia. Y señalar que en Chile se construyeron dos tipos de ferrocarriles, uno privado, ¿cierto?, particular, y el otro del Estado, eso a principios del siglo XX, ¿cierto? Y los particulares o los privados eran las que tenían los ramales más extensos, porque estaban vinculados principalmente a lo que era la explotación de los recursos minerales que tenía el lugar, o los recursos ya sea forestal, o también lo que tenía que ver con el trigo, transportar el trigo desde las zonas sur de Chile a las zonas centrales. Entonces, el ferrocarril era principalmente en ese sentido particular, porque eran los primeros empresarios de la época que estaban trabajando en ese periodo. Y a raíz de ese periodo, y a raíz también de la riqueza del norte del salitre, en Chile se crea en el gobierno de Balmaceda, ¿sí? Balmaceda, se crea el ministerio, el Ministerio de la Industria, Obras Públicas, que tenía tres subsecretarías, que era la subsecretaría de Obras Públicas, Industrias y Ferrocarriles y Colonización. Y se crea este ministerio justamente porque el país estaba desarrollándose, estaba creciendo económicamente, se estaba expandiendo la colonización de Chile, por decirlo de alguna manera, por parte de chilenos, empresarios y trabajadores que iban a trabajar a esos sitios donde se estaban explotando las riquezas, y se crea este ministerio justamente para apoyar todo este trabajo de expansión en este caso, del país. Ahí lo muestra la lámina, ¿cierto? Que lo que dije a continuación. Y esto se financiaba, como dije, a través de los recursos del salitre principalmente, y se construyeron puentes, caminos, ferrocarriles, infraestructura vial para poder concretar, ¿cierto?, esta expansión nacional. Desde ahí, ¿cierto? Ya entramos a lo que es el trazado del tren. Mario, si vamos a la siguiente lámina. Este ramal tuvo una distancia de 91 kilómetros, con una trocha de 1.68 metros. Después me preguntan cómo se ve una trocha. La construcción de este ramal se empezó a construir en el año 1888, ¿cierto? Y entre 1888 y 1890. Y se construyó en 6 partes. La primera parte fue de Concepción a San Pedro, donde está la construcción del túnel, donde está el Cerro Chepe, y el, el puente del Biobío. Después, la segunda etapa fue desde San Pedro a Coronel, desde Coronel a Lota, y Lota a La Araquete. Acá me voy a detener en esta parte porque
cuando fue la última parte que se entregó del ramal, y justamente fue la que más se demoró por las condiciones geográficas, porque acá el ramal pasaba por el borde costero, había que hacer túneles, romper la piedra, ¿cierto? Crear muro de contención, porque este se creó a orillas del borde costero, así que fue el último tramo que se entregó. Después estaba de la Arequipa a Carampangue y Carampangue a Curarilahue. Entonces el ferrocarril acá, o este ramal, se creó en 6 etapas, ¿cierto? Entre el año 1888 y 1890, que en tiempo fue súper poco para construir 91 kilómetros de líneas férreas. Si pasamos a la siguiente, ahí hay unas fotografías donde se pueden ver parte del trazado del borde costero, y este trazado estaba ubicado, Mario, si pasa a la siguiente lámina, estaba ubicado de 6 a 7 metros del nivel del mar. Entonces, tenía todas las precauciones ahí está, ahí tenía todas las precauciones para poder que el mar, ¿no es cierto?, o el oleaje no subiera hasta arriba donde está la línea férrea. Y también la siguiente lámina muestra los muros de contención que se construyeron en el borde costero, para poder, ¿cierto?, justamente evitar que este mar, que tranquilo te bañes, ¿cierto?, que tiene nuestro amigo, nuestro país Chile, pudiera dañar, ¿cierto?, lo que era la infraestructura ferroviaria de aquella época. Entonces aquí está el muro de contención. Mario, pasa a la siguiente lámina, por favor. Está el muro de contención donde se puede ver este muro. Dentro de lo que es las líneas férreas, ahí está el muro de contención, ahí están las rocas, si ustedes pueden ver, hay un pedazo de playa, hay una línea que es el muro de contención, y arribita se encuentra la línea férrea. Entonces, como les señalaba, este fue el último tramo que se entregó por la dificultad, ¿cierto?, del terreno, de ahí romper la roca, parte del borde costero de la cordillera de Nahuel Huapi. Y aparte que ese tramo es uno de los tramos más lindos que tiene este ramal. Hay que señalar que este ramal funcionó hasta el año 80, después se cerró y fue solamente transporte de carga nomás, y hasta el sector de Arauco y Curilahue ya quedó destruido el ramal. Si pasamos a la siguiente, el trazado estaba compuesto de estaciones, paraderos, puentes metálicos y de madera. Claro que los de madera son a principios del siglo XX, después fue cambiando a almería reforzada, rieles de acero, durmientes de roble, las eclisas cortas con sus pernos y golillas. Las eclisas son esas placas de fierro que se pone en la unión de los rieles. Cuando se juntan los rieles, los que hemos caminado, ¿cierto?, por la línea férrea, hay unas placas que llevan unos pernos, ¿cierto? Esas son las eclisas que unen los rieles para que no se descarrile el tren. Túneles, muros de defensa, como vimos recién, locomotora a vapor, vagones de carga y de pasajeros, y eso era principalmente lo que, por decirlo de alguna manera, era el insumo que tenía que tener una estación, un ramal para poder funcionar. Y como señalé, esta estación se construyeron en 6 etapas, y estas 6 etapas se construyeron originalmente 7 estaciones ferroviarias. Estas 7 estaciones, Mario, si pasamos a la siguiente lámina, estas 7 estaciones estaba compuesta por estación Chepe, que es el kilómetro cero, ahí lo que era la estación central en Concepción, hoy en día donde parte la estación del Biotren en Concepción, la estación San Pedro, que estaba en el kilómetro, a 3 kilómetros de Concepción, pasando, ¿cierto?, el río Biobío, pero esta estación, llamada San Pedro, en el año 1933, cambia de nombre porque esta estación tenía el mismo nombre que una estación que estaba en Valparaíso. Entonces, cuando enviaban encomienda carga a la estación de
San Pedro, acá de la región del Biobío, había errores y por esa razón Ferrocarriles solicita, ¿cierto?, al Ministerio de Obras Públicas, si no me equivoco, o de Ferrocarriles, solicita el cambio de estación, cambio de nombre de estación y finalmente pasa a llamarse Estación Biobío. También estuvo la estación La Posada. Esta estación es una estación de madera que estaba muy deteriorada, muy vieja, así que está ubicada en el kilómetro 17 desde Concepción hacia acá, y en el año 38 y 39 se construye una nueva estación, que es la estación Escuadrón, que estaba junto al Fundo Escuadrón, y se construye a unos 2 kilómetros, 1 kilómetro más o menos, a 2 kilómetros más o menos, donde estaba originalmente la estación La Posada, y presta servicio, ¿cierto?, al fondo que estaba ahí, en el transporte de ganado, madera, de los pinos de eucalipto, de pino que había en el sector, y también el transporte de hortalizas de los pequeños propietarios que había en ese sector. Y se crea también la estación de Lomas Coloradas, y se crea esta estación y se suma al ramal porque en ese sector estaba el matadero, y como en la estación de Escuadrón estaba los corrales, entonces esas dos estaciones se conectan, ¿cierto? Y todos los animales que estaban ahí en los corrales de la estación de Escuadrón eran subidos al tren de carga, y se llega a la estación de Escuadrón donde tenían su final estos animales. Después está la estación de Coronel. Esta estación era una estación tipo Art Nouveau, de 2 pisos, preciosa, lo que la alcanzamos a conocer. Y después venía la estación de Lota, que se quema el año 2000, la estación de Laraquete, que ahí donde estaban las palomitas, todavía siguen, pero ahora trabajan en el sector de la carretera. Y actualmente donde estaba la estación Escuadrón, estación Larquete, actualmente hay una casa de habitación, sí quedan los cimientos de piedra arenisca y ladrillo donde está ubicada esta estación acá del ramal. Después está la estación de Crampangue, lo que no se ve por ningún lado donde estuvo esta estación de Pemo, que también es una estación transitoria, la estación de Colico Norte, ahí habían yacimientos de carbón, y también había un asentamiento forestal llamado Buena Esperanza. Entonces ahí era un punto de extracción de riqueza bastante importante en el lugar, y también había un tren de Changosta que conectaba el ramal con las minas que estaban en Colico Norte, con el transporte de carbón que se sumaba y que cargaban ahí al ramal para traerlo hacia Concepción. Y finalmente la estación de Curanilahue, tampoco queda la estación, queda en pie esa estación, que es la última estación, y ahí habían 7 líneas férreas para trabajar, ya sea en temas de carga, transporte pasajero, patio de maniobras. Sí. Y acá, la siguiente lámina, hay una ilustración, hay una infografía ahí la vemos, de las estaciones que se ubicaron en el ramal. Si nosotros miramos de derecha a izquierda en zigzag, de arriba hacia abajo, está la estación de Concepción, ¿cierto? La estación de San Pedro, que se llamó Biobío finalmente, estación Escuadrón, Concepción, Lota, Laraquete, Carampangue, Colico Norte y finalmente la estación de Curanilahue. No sé si hasta ahora hay preguntas para hacer la primera parada de este viaje por el ramal Concepción Curanilahue. Las personas que están conectadas, me siento solo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? ¿O seguimos contando la historia de este ramal? Bien. Después están los puentes. Hola, ¿Sí? Gustavo Jerez por acá. Don Gustavo, Sí, ¿usted está haciendo la buenas tesis? noches. Sí, señor. Buenas, don Gustavo. Buenas. Un saludo a todos los participantes. Tengo una duda. Igual me conecté tarde porque venía viajando. Y Sí, dígame. me queda la duda, este servicio, este ramal, está claro que comienza en la estación de Concepción hacia Curanilahue, y me queda la duda en
¿este ramal completo era propiedad de Ferrocarriles o tenía Enacar, parte que ver, Arauco, las empresas? Sí, este ramal era, era de propiedad de la, de la compañía de Arauco, compañía limitada, donde el socio principal era John Thomas North. Este funcionó hasta el año 1920 bajo la propiedad de él, pero en ese tiempo nunca prestó mucho servicio a los yacimientos de carbón que había en el Lota o en Coronel, porque a él le interesaba vender su carbón en el norte de Chile y exportar la madera y el trigo que había en ese sector, entonces le cobraba súper caro el transporte de carbón a las minas de Lota y de Coronel Chuac en este caso. Entonces, nunca hubo mucha colaboración ahí. Y a partir del año 21, la compañía carbonífera industrial de Lota, que era de los Cousiños, le compra el ramal a la compañía de Arauco Company Limitada, y en el año 56, la empresa del carbón le entrega al Ministerio de Economía, le entrega el ferrocarril, que sí, le entrega el ferrocarril, y en el año, sí, en el mismo año, ¿cierto?, el ferrocarril, y después de todo un proceso administrativo, pasa a Ferrocarril del Sur a partir del año 56. Esa es como la cronología de quiénes fueron los dueños de este ramal. Hay Perfecto. en la página de la Biblioteca del Congreso, ahí usted puede encontrar los documentos donde se señala todo este traspaso. Sí. Disculpa, tú te refieres a Ferrocarriles del Sur, o es lo mismo que F, ¿no? No, No. Ferrocarriles del Estado. Ah, Pero F, el ya. Estado se hace cargo, claro. FESUR ahora es reciente. Claro, F es Cambió la. sí, cambió el nombre hace como 3 años, cambió a FESUR, antes era FESUR, y pasó a FESUR hace 3 años, pasó a ser FESUR. Pero es filial o parte de F, Ferrocarriles del Estado. Es de F. Sí, es de F. Lo que pasa es Sí. que pasó F, creo una empresa, una sociedad anónima, que es Ferrocarriles Suburbano. Y la zona sur después pasó a llamar FESUR y ahora es FESUR. Y justamente hace un par de Así es. años que es FESUR. Sí, Y así comprende es. los tramos desde Bulnes hasta cerca de Valdivia. Súper. La colaboración. Sí, les puedo compartir una imagen del polígono, del diagrama de lo que es FESUR, con los ramales. ¿Sí? Si me da la ¿Sí? ¿Sí se puede? autorización, te puedo compartir, Mario, para que la vean. ¿se puede? Sí, la tengo a la ¿Sector vista. informático? Sí, ¿Sí? sí. Si me dan la... ¿Sí? ¿Mario? Sí, lo puedo hacer. Perdón. ¿Cómo? Ahí va. Sí, lo voy a hacer, hágalo nomás. ¿Lo tienen a la vista? ¿Lo pueden ver? No, todavía no. Todavía no. Perfecto. No. No me permite el anfitrión. No estoy autorizado todavía. Ahora autoriza ligerito. Ahí Mario está trabajando para eso. Por mientras autoriza la imagen, es bastante parecido estaba mirando la ruta, el trazado de la línea, es bastante parecido al trazado de la línea que había acá del tramo Valdivia-Riñihue, porque aquí va bordeando el río San Pedro, y también tuvieron que hacer
infraestructura parecida, porque acá, bueno, acá en el sur llueve mucho, Valdivia llueve mucho, entonces siempre habían subidas de río, así que era bien parecido, iba bordeando, los cerros, tuvieron que dinamitar harto. También era la trocha de 1.61, que era la trocha normal, que era la que cruza la línea central, pero de la estación Coyilelfu, que es de los lagos a Riñihue, eso fue una trocha angosta, de 1 metro, ¿ya? Es igual, fue un ferrocarril privado, fue un ferrocarril privado, ese era un proyecto que comenzó en 1900, acá, porque nosotros como Patrimonio Ferroviario escribimos el primer libro, Última Parada, que es del tramo Valdivia-Riñihue. Justamente también fue una iniciativa privada, fue un ferrocarril privado hasta el año 41, lo construyó en el lado chileno Camino Lacoste, la compañía Camino Lacoste, ya, que se había unido con una compañía argentina para hacer un ferrocarril entre el puerto de Corral y el puerto de Bahía Blanca en Argentina. Era un proyecto bien ambicioso, como 800 kilómetros de línea férrea más o menos, ¿ya? Pero bueno, al final no se pudo concretar el tema de cruzar la cordillera, incluso ahora está la trocha, se limpió el lugar donde se iba a hacer se dejó marcar la trocha, no se pusieron los rieles desde Riñihue a la cordillera, pero fue un importante, era digamos, una idea bien ambiciosa. Acá el tema maderero y el tema de animales y carne, básicamente, era el tema de la industria. Y la industria valdiviana también, que tenía varios aceros, ya, Corral, que tenía los Altos Hornos, que hasta antes del terremoto del 60 funcionó, hasta el 58 más o menos, después eso se traslada a Lota justamente, ya, oye, la compañía creo que es la siderúrgica que hay ya no me acuerdo el nombre, pero esa en una primera instancia. Huachipato, Talcahuano. En Talcahuano, sí, claro. Sí, bueno. Porque acá había un problema, igual había carbona, había una ruta carbonífera acá, el Mafil, había minas de carbón, que funcionaron hasta los años 60. Incluso se construyó una mega infraestructura a la orilla del río San Pedro, donde se iba a llegar todo el carbón, y de ahí se iba a cargar en barcos que iban a bajar río abajo hasta el Puerto Corral y lo iban a sacar. Pero eso, bueno, justo fue el terremoto del 60, y que eso quedó, y está construido, de hecho lo declararon monumento nacional el año pasado, ya, en el municipio de Mafil ahí hicieron la declaratoria y tienen todo un tema de ruta turística para esa zona, ya. Incluso se ganaron un fondar, porque hay un fondar, que hay una línea de turismo cultural acá, no sé si estará en la 8ª región también, si la tienen, para las chiquillas que trabajan con turismo, que hay una línea del fondar que es para fomentar el turismo cultural. En la 8ª, yo me imagino que igual está, no está. No está esa línea. Ya, yo creo que la van a activar, porque se supone que le van a activar. Aquí hay una línea que financia hasta 15 millones de pesos para iniciativas de turismo cultural. Ahí, para que estén atentos, y a lo mejor también la implementan allá. Claro, claro, acá ellos han hecho rutas a través de algunos fondos del Fondo 2% de Cultura, del FNDR. Ahí han ganado algunos proyectos las chicas ahí de las rutas turísticas. Pero buena iniciativa es la que tienen ahí para poder, bueno, fondos concursables igual son cuestionables, pero sí es una buena, que haya, de bueno que esté el fondo para poder postular a recursos para implementar. Claro. Y de hecho, contarle un poquitito, no sé si el amigo va a poner la imagen, que la coloque nomás, cuando llegue yo me callo. Nosotros le han dado la autorización. Ah, ya. No llega ninguna autorización acá. Nuestra iniciativa nace por una investigación del Cernatura acá en la región de Los Ríos, que era en torno al turismo ferroviario. Entonces, yo trabajábamos en una consultora, y ahí nos dimos cuenta que había mucha infraestructura ferroviaria, derruida, destruida, abandonada, que se quería rescatar, se quería armar una ruta en torno a esa infraestructura, pero no había una historia. Había
relatos pequeños de algunas estaciones, pero no se había sistematizado y ordenado la información, y tampoco había un rescate de la memoria en torno al patrimonio ferroviario. Y ahí es que nosotros dijimos, oye, ¿sabéis qué? Rescatemos el tema de la historia del ferrocarril en la región de Los Ríos. Acá en Los Ríos es una región bastante pequeña, entonces eso es una ventaja, porque es más fácil movernos, a diferencia de la octava región, que, bueno, que ahora se dividió con digamos, Chillán, qué sé yo, pero una región más grande, digamos. Acá yo de Valdivia estoy en Panguipulli, en la frontera, en 2 horas, o estoy en Río Bueno, que es la última comuna, en 1 hora. Entonces es más fácil hacerlo. Entonces nos pusimos las pilas y empezamos a trabajar en esto. Ahora viene, acá viene. Ahí está. Aquí está la... Ahí está, muchachos, el diagrama de lo que FESUR está trabajando hoy en día. Perfecto. Esto es Ahí lo que está está el ramal de actualizado. Valdivia en Tilhue, ¿no? Sí. Y claro, entonces ahora lo último que averigüé es que tienen una mantención desde Victoria hasta Temuco, pasando por Ya. Cuba. Ya está en mantención este tramo. Vale. ¿Lo logran ver? Sí. Y acá está la paloma. Sí, ponemos acá. Esto es lo que viene ahora. Entonces nosotros lo que estamos viendo ahora es Concepción hasta Curanilahue y actualmente está hasta Orcones. Y esas funcionan, ¿no? Esas ¿Perdón? estaciones, todo este Están operativas. ramal, o sea, Esto es lo que tienen operativo. transporta gente. Sí, aquí hay ramales que transportan gente y también que transportan carga. Ya. O sea, claro, porque acá, antes que se cayera el puente en Petrusquén, sí, había carga aquí, la celulosa, desmariquina, estaba transportando, pero, digamos, solo el tren de Valdivia a Antigüe. Quiero hacer una observación. Nosotros conversamos con esta gente de FESUR y hay en realidad con DF, no de FESUR. Yo conversé con gente de DF y hay un proyecto bien ambicioso que está en marcha, ¿ya? Entonces viene una renovación de todos los puentes. Tienen que renovar todos los puentes y cambiar el estándar de la vía, naturalmente para... A ver, lo que esta gente quiere hacer, quiere triplicar la cantidad de carga y duplicar la cantidad de pasajeros. Hay un plan ambicioso, no recuerdo si son hasta el año 2040, 2050, quieren tenerlo ya establecido. Y para llegar a eso tienen que hacer los puentes nuevos, toda la infraestructura. Y es por eso que se están aprobando los puentes. El ejemplo más visual es el puente del Biobío, que eso está aprobado y es cuestión de un corto plazo que comienza la construcción. Hasta ahí es lo que yo manejo de información del polígono de los ramales. No sé si le sirve la información que les estoy dando. Sí, sí, sirve. Acá estaba mirando la gráfica. Sí, ahí está claramente lo que Sí, son dobles vías y vías simples. no, eso no lo veo, pero sí veo la red. La red. ¿Y San Rosendo a Coipes está funcionando entonces? Porque la última vez que fui a San Rosendo, el biotren llegaba hasta, Cortolaje llegaba hasta San Rosendo, ¿no? San Rosendo Laja. La última vez que estuve en San Rosendo también vi San Rosendo Laja, pero vi pasar el tren, Claro, lo vi que cruzó después, del río y después esas para arriba cosas. está la papelera para arriba. Arriba está la Sí, papelera y la línea sigue para arriba, pero yo no llegué hasta allá, pero caminé unos par de kilómetros, digamos, que no fueron muchos y la línea continuaba hacia arriba, entonces, no, pero pero sí he visto yo llegar tren a Temuco a la estación. Sí, una vez me tocó ir a Temuco y vi llegar el tren y había una cantidad de personas esperando el tren ahí, cerca de un mercado.
Fabuloso. Usted, hay gente, no sé si hay gente conectada que sea de por esos lados de Temuco. Había un ramal que de Temuco a la cordillera que llegaba hasta Cherquenco, a los pies de Volcán Yay, no me acuerdo. No sé tanto. No sé. Sí, Yo sí, hace sí. poco Habían estoy entrando el tema ferroviario, así que no podría decirle eso. Yo estuve ahí, yo estuve en En esas la estaciones, Araucanía cuando niño. habían varios ramales. Habían varios ramales. Había un ramal que iba de Victoria a Lonquimay y otro ramal que salía de Freire a Cunco. Ahí Ese, había, ese que me están mencionando de Victoria a Lonquimay, ¿por eso se construyeron esos túneles? ¿O siempre túneles ahí. fueron de tránsito vehicular? No, eran túneles ferroviarios. Eran Y túneles por eso ferroviarios. se construyeron, sí, claro. Ay, y Y habían, por eso las dimensiones entonces que son estrechas. claro. Entonces ahí habían ocho, estaban los ramales para la cordillera y habían dos ramales para la costa. Había un ramal que salía de Temuco a Puerto Saavedra, que es el famoso ramal de Neruda, porque Neruda, el papá trabajaba ahí y viajaba, y que eso lo han tomado digamos, los que están trabajando el tema cultural y el patrimonio ferroviario en Temuco. Ahí tienen un museo fantástico y todo. Bueno, tomaron también a Neruda como elemento que complementó, digamos, el turismo, o sea, para ofrecer como, venden eso. Entonces el turista Interesante. mucho le compra mucho eso, y aquí era viajar el papá de Neruda al ramal de Puerto Saavedra. Incluso hay una ciclovía ahora ahí en ese ramal. Se levantó la vía, pero entonces hacen tours en bicicleta por esa vía. Van ahí recorriendo. Y el otro ramal que era de Freire a Tolten, también, igual se levantó. Acá en la región de Los Ríos, por ejemplo, había una iniciativa de la agrupación de amigos de Panguipulli que querían hacer un tour, una ciclovía desde Lanco a Panguipulli. Entonces la idea era, iban a trabajar ellos, hacer un tour, un recorrido turístico, y en todas las estaciones la gente ahí se instala, digamos, que se instale, trabajar el tema de la historia y la identidad, pero también ahí la gente, digamos, vendiendo sus productos y todo eso. Ese proyecto se está gestando acá. Esa ciclovía van a hacer el recorrido por lo que era la faja ferroviaria, ¿cierto? Justamente. Ahora yo no sé en qué nivel de conversación estaban con F, bueno, pero la Corporación de Amigos de Panguipulli, digamos, es de gente poderosa. Estamos diciendo que ahí están ahí el presidente era ¿cuánto que se llama? Uno que era el dueño del líder antes, por ejemplo. El Andrónico Lux, FONAP, entonces todos ellos son los patrocinadores, entonces yo creo que no les va a costar mucho que les suelten la ciclovía, ¿ya? Pero también el municipio de Panguipulli ha participado bastante y tienen una corporación cultural ellos. Y ellos también le pasan plata a la corporación. Mira qué chistoso, ¿eh? A pesar que están todos los más ricos de Chile, la MUNI les pasa plata para que funcione. Esas cuestiones tú que no vas y tú de repente no comprendí ese tipo de cosas. Pero bueno, las redes A quizás nivel son las que... nacional pasa. Entonces, pero también hay que reconocer que eso hacen un trabajo comunitario importante igual en el área de la cultura en la zona de Panguipulli. Pero ellos estaban pensando en eso, y a mí me parece una súper buena idea. De hecho, yo hace un par de años participé en un seminario de patrimonio ferroviario en Santiago, y habían varias, digamos, experiencias. Una experiencia en México, una señora mexicana que estaba encargada de ferrocarriles mexicanos, porque en México levantaron casi todas las líneas, pero se estaba trabajando el tema de las ciclovías como un elemento para poder rescatar la historia ferroviaria, pero también para potenciar las economías locales. Porque obviamente tú sabes que cuando murió Ferrocarriles, por ejemplo aquí en el sur, cuando se terminó Ferrocarriles, se murieron cientos de pueblos. Se fueron a la ruina porque el tren era el que movía la economía. O sea, desde la señora que te vendía el pan con longaniza y el caballero que entregaba, no sé, los chupones, ya echaban lucas todos los días. Entonces, cuando el tren dejó de transitar, la economía de sus pueblos se murió. Entonces, de esa manera...
Curanilahue mismo es un claro ejemplo de esto. Me imagino. Decayó bastante, claro, decayó bastante cuando se cerró el tramo de vía. Por eso ha tenido menos, esa zona tiene menos progreso que el resto de las ciudades más al norte. Porque lo importante era que el tren, aunque parara 20 minutos o 10 minutos en una estación, ya en 10 minutos las señoras las palomitas vendían algo, el caballero que vendía las revistas, las bebidas, o se bajaban, o se iban a pegar un cañonazo al bar y se subían al tren, pero había un movimiento de economía. Entonces, o sea, digamos, cuando el tren deja de funcionar, por lo menos para acá, para el sur, fue bastante duro, fue un golpe a finales de los 80 y 90, por ejemplo, Quilhue, que al igual que San Rosendo, era un centro donde confluían los trenes, porque a San Rosendo llegaba el tren que iba para Conce, entonces ahí había muchos ramales, muchas máquinas. En Antigua era lo mismo, llegaban todos, ahí se juntaban 5 convoys en un momento del día. Ahí la gente contaba que, por ejemplo, en Navidad o en Año Nuevo, oye, se llegaban a juntar hasta 6.000, 7.000, hasta 10.000 personas en un momento en la estación, así, pero hervía. Entonces, imagínate que de un día para otro eso se desaparezca. Entonces, un golpe grande. Un golpe grande. Lo que pasa, igual la competencia al ferrocarril ha sido fuerte del transporte. Sí, yo creo que hay un tema político también importante y que viene el transporte de carga se metió fuerte, los camiones, los buses, las aerolíneas. No olvidemos que el ferrocarril en Chile muere en la dictadura. Y no olvidemos que uno de los que contribuyeron a que se diera el golpe de Estado en Chile fueron los camioneros. Y después tuvo que haber una vuelta de mano. Ustedes sabían que antes de que fuera el golpe de Estado, Allende había un proyecto de ley para sacar los camiones de las carreteras y que los camiones tenían que transportarse en ferrocarril hasta las ciudades y de ahí iban a distribuir, no sé si un camión con carga de alimentos de arroz, por ejemplo, en la zona central, a Osorno, se iba en tren, se bajaba en tren, el del tren, y hacía su distribución, volvía el camión, se subía al tren y se volvía al lugar de donde estaba. O sea, Ferrocarriles nunca fue una empresa que generara ganancias, siempre salió para atrás, ¿ya? Pero era un servicio que daba el Estado a los ciudadanos, ¿ya? Si el tema del transporte, por eso se cobran peajes, por eso porque no es una cuestión que es viable para el Estado, pero sí lo tiene que tener. Entonces, claro, durante la dictadura se fueron, de a poco, se fue mermando ferrocarril, se le fue quitando la importancia y se fueron haciendo carreteras en el fondo. Y se fueron, digamos, estableciendo las empresas de transporte, los buses, los camiones, y que finalmente eso llevó a que Ferrocarriles ya no fuera viable para el Estado y fuera. Esa es una visión. Es una visión que comparte mucha gente. Nosotros cuando hicimos el trabajo en San Rosendo, también señalaban justamente lo mismo los ferroviarios que conversamos con ellos, que la dictadura en este caso dejaron morir los trenes, dejaron de comprar carbón de calidad, compraron un carbón que tenía mucho alquitrán, entonces fue quemando las máquinas, no mantención a las máquinas, entonces me refiero también a las 10, entonces, bueno, y entonces ahí fue de a poco mermando y, como tú bien dices, privilegiando y devolviendo la mano a los camioneros, que fueron los que financiaron finalmente también, obtuvieron de parte del golpe de Estado. Entonces, eso ya es sabido y que fue esa de vuelta de mano y fue lo que finalmente hizo que murieran el ferrocarril. Y como decía nuestro amigo Gustavo, ¿Sí? decía que murieron todas las economías locales. Inclusive hoy en día también, cuando se hablan de economías locales, en el mismo sentido que cuando se construyen las carreteras se construyen y no consideran la economía local, o sea, hacen el trazado. En el caso acá de Laraquete, ¿cierto?
las palomitas tuvieron que, cuando dejó de correr el ferrocarril, se fueron a la carretera a vender sus productos y después, y así mantuvieron su economía y pasaron los años, ¿cierto? Y se amplió la ruta 160, se amplió la ruta y bypassea la Araqueta. Entonces, toda esa economía local que la venta de tortilla, que genera alrededor de 300 puestos de trabajo, porque las palomitas, las que venden las tortillas, está la gente que cocina las tortillas, prepara y cocina, hornea las tortillas, que son fábricas, que son alrededor de 15 fábricas, con alrededor de 6, 7 personas trabajando ahí en ese lugar. Y hay que sumar la gente que está hecha en el lugar, sino de más al sur, es una arena mucho más gruesa de la que está acá Con la en cadena. el borde costero. Está la gente que trae el marisco. Entonces rompen la cadena, entonces son humanos vivos, pero resulta de que cuando trazaron la ruta no consideraron las economías locales. Entonces, eso también es un problema serio de infraestructura que también tiene que pasar por la parte social y económica locales, que no considera el actual desarrollo de este país. En Lanco pasó lo mismo acá. Igual bypasearon Lanco. Lanco era, antes tú pasabas a Lanco y bypasearon Lanco y mataron a Lanco la carretera. O sea, primero lo hicieron con el ferrocarril, después con la carretera y sí, ese fue. Ahora está remontando nuevamente Lanco, pero les costó. Les costó. Lo que pasa es que es importante mencionar y no dejar fuera que pasar una carretera del tipo de vía que estamos hablando, que son vías colectoras, que los anchos de vía son sobre 20 metros, pasarlo por el interior de una ciudad significa una expropiación tremenda, entonces económicamente tampoco es viable. Y cuando necesitamos mejorar las conectividades, que es lo que mejora el desarrollo, es igual es importante mencionar ese punto, que no es cosa de dejar fuera una opción en favor de mejorar una economía local, cuando estar perjudicando una economía mucho más grande de otra ciudad. No sé si me entienden. Claro, pero Lo que pasa ¿estamos que, de acuerdo con la reflexión? no, sí, el punto es válido. Lo que quiero dejar presente que los criterios con los que se toman estos proyectos son esos. Pero quiero dejarlo mencionado solamente, no. Sí, la idea que lo. Claro, pero claro, tú hablas de criterios. Sí, Yo lo estoy planteando desde el punto de vista técnico. por supuesto, expropiar y todo, pero tú a veces Sí, claro. pensáis, ya, vamos a matar a un pueblo de la economía, pero por ejemplo en Lanco sacaron la carretera y más encima le pusieron un peaje al lado allá y al lado acá para entrar. Claro. Ahí no entendí o lo que pasó con el ferrocarril, pues. Hay unas concepciones a veces, no estoy diciendo un criterio de las carreteras, pero por ejemplo el tema del ferrocarril en los ríos, cortar la línea férrea que entraba a la estación donde el tren, donde la locomotora que está corriendo todos los días o los fines de semana, digamos, estaba bajo techo, estaba resguardada, cortar la cuestión y dejarla afuera, porque le hicieron una calle y no pudieron hacer un guardacruce, porque imagínate que sacaron ese guardacruce, pero hicieron un guardacruce en un lugar acá en Valdivia donde no era necesario, con una tremenda infraestructura, con semáforos, con las cuestiones que suben y bajan. Entonces, ahí cuando de repente uno piensa en los criterios de los políticos. Lo que pasa es que esa misma situación, si la hubiese tenido en Santiago, podría ser un paso a nivel. Claro. Sí. ¿Les parece si seguimos avanzando Sí, con la presentación, con la historia? Si no, vamos a estar toda la noche conversando de criterios. Y siguiendo con la historia de lo que tiene el ramal, lo que tuvo, los puentes, se construyeron tanto como dije anteriormente, de fierro y de madera, pero con el transcurso del tiempo fueron reemplazados de madera, ¿cierto?, por una galería más reforzada. Se construyeron el puente sobre el río Biobío, sobre esteros. Mario, pasemos a la siguiente lámina, donde ya hay una fotografía de los puentes que se construyeron. Está el puente, pasémosla eso, está este puente que sale junto al Cerro Chepe, donde está el túnel Chepe de 222 metros, que es un túnel curvo. Después está sigamos avanzando con las fotos, Mario. Está el puente Biobío, con
está el puente Colcura, está el puente de Chivilingo, que fueron ahí modificándose en el tiempo. Está acá para un poquito, está el puente de Carampangue, y ya el ramal llega hasta ahí, lo que era el ramal, cuando deja de funcionar el ramal de pasajeros, comienza a funcionar solamente el tren de carga, y llega hasta Arauco, donde está la celulosa Arauco, y de ahí para adelante donde está el puente Carampangue, que es un puente de fierro, remachado, como también el puente de Ramadillas, también remachado, antisísmico, importante. Están ahí, a la deriva, aguantando, ¿cierto?, la humedad del sector, porque este sector es de mucho humedal. Entonces ahí están resistiendo estos puentes la humedad y la salinidad también, porque también estamos cercanos al mar acá. Sigamos avanzando, Mario. Juan, ¿la data de esos puentes de qué año es? Mira, los puentes se construyeron justamente entre 1880 y 1890. Va de la mano con el trazado de la línea férrea. El mismo periodo. De hecho, si mal va la fecha, tengo que estar mirando, pero fue ese periodo. O sea, en 1890 estaban listos los puentes. Y esto fue el tramo, como de ahí para adelante, fue el tramo más fácil de diseñar, porque lo que es el tramo entre Lota y Laraquete, como señalante, ahí el tramo había mucho túnel, mucha curva, entonces ese fue el último tramo que se entregó del ramal, porque había que hacer el muro de contención, había que romper el cerro, hacer los túneles, reforzar los túneles, porque la misma roca era demasiado blanda, tiene un revestimiento los túneles, pero también lo vamos a ver más adelante. Sigamos avanzando, Mario. Es el puente de Curanilahue, y finalmente el puente de Curanilahue se le dio un uso de avenida principal, esa es la avenida Salvador Allende, donde, para no perder el puente, es cierto, y ocuparon el puente como puente de traspaso de vehículos, avenida principal Salvador Allende. Sigamos avanzando, Mario. También están los túneles, como les dije, se construyeron 12 túneles entre 1888 y 1890. Los túneles que se construyeron tenían una dimensión de 6 a 7 metros, de 7 metros de alto y 4 metros de ancho, y estaban, ¿cierto?, de 6 a 7 metros sobre el nivel del mar, ahí de la orilla del borde costero. Se colocaron revestimientos que estaban muy deteriorados, y el uso fue de construcciones piedra arenisca, ladrillos y el revestimiento que es como un cemento que se le pusieron ahí. Los túneles que se construyeron, la siguiente lámina, entre Lota y Laraquete, están el túnel Fuerte Viejo, el Desaguadero, los Mellizos 1 y 2, los Aromos, el Estero, Chivilingo 1 y 2, la Araquete, y eso explica por qué se demoraron tanto en entregar este tramo, o fue el último que se entregó. Como les dije, 17 de alto por 4 de ancho, y fueron 12 túneles. El primero es el túnel que está en el Cerro en Cerro de Coronel, fueron dos, uno de 36 metros y otro de 328 metros ahí en el sector de Playa Blanca y lo que es el de Lota. La siguiente lámina, ahí se ven algunas ilustraciones del Fuerte Viejo y de Sagüero. Sí, después viene la siguiente, Mario, donde hay una foto interior de este túnel que era principalmente de piedra arenisca, la que se usó para hacer este túnel. Juan, ¿esa piedra era de acá de la zona o la trajeron de afuera? Piedra arenisca acá de la zona, tanto de la minería como de otras excavaciones que hicieron en minas de carbón, y también yo supongo que también la encontraron en las minas de arcilla. Pero la piedra arenisca es de acá. La cantera. Sí, la cantera es el lugar donde se procesaron estas piedras, porque de la mina se sacaban tres cosas: lo que era el carbón, se sacaba lo que era la arena, la arcilla refractaria con que hicieron los ladrillos, y la piedra arenisca. Entonces todo ese material sacaban de la mina y se reciclaba y se ocupaba, al menos en Lota,
en muro de contención, en algunos ladrillos de algunos adoquines, alguna infraestructura en plazas para lo que era la decoración, lo que es la plaza que está frente a la iglesia local, toda la plaza está hecha en arte a base de piedra arenisca. Entonces tenía mucho uso esa piedra. La siguiente lámina está el túnel gemelo, que tiene, sigue avanzando nomás. Este tiene un recubrimiento, tiene un arco de ladrillos, y sigue avanzando, Mario, y tenemos la otra fotografía donde está el revestimiento completo que tiene este túnel. Hasta ahí para un poquito. Como les señalé, después de los túneles ya comienza a avanzar el tramo del ramal, y el ramal va trabajando, tiene una pendiente de 1% por metro por cada 100 metros, entonces ahí va subiendo la línea férrea de a poco hacia lo que es la cordillera de Huelbuta para llegar hasta Curanilahue. Y en la foto que está acá es un túnel, es hermoso este túnel, quiero señalar, por eso puse la foto. Este está en Colico Norte, Colico, y es un túnel de trocha angosta. Y no tengo toda la historia, así que me voy a carrilear un poco acá. Yo supongo que por este túnel, ¿cierto?, conectaba al ramal principal del carbón que se sacaba de este sector. Este túnel es un túnel que tiene la base de piedra arenisca, tiene un arco de ladrillos, y también hacia adentro también tiene, si pasa a la siguiente foto, Mario, también tiene un revestimiento de ladrillos. Y está abandonado, y por aquí actualmente pasa una vertiente, un pequeño río, por todo lo que era la línea de este ramal que estaba ahí. Y está metido justo en una quebrada. Entonces el acceso es súper complicado, porque cuando fuimos a sacar la foto con mi equipo, nos llevamos cordeles porque al menos yo no sabía que existía este túnel, este ramal de Torcha Angosta, así que bajamos ramas y llegamos abajo y a tomar estas fotografías. Es un bonito lugar, ahí. Eso quería señalar. Sale de Curanilahue, esa era otra línea que había, que salía de Curanilahue, entonces, que seguramente era de transporte, hermano. Entonces, claro, la línea principal llegaba hasta Curanilahue, y este alimentaba alimentaba el ramal con la carga de carbón que se sacaban ahí en las minas, y también en ese sector había un asentamiento forestal llamado Buena Esperanza, que procesaban toda la madera que sacaban ahí en rollizos, principalmente el pino y el eucalipto, y lo transportaban hacia el ramal principal. Acá estoy haciendo una hipótesis nomás porque no conozco la historia, es así, pero sí existió, perdón, existió un asentamiento forestal llamado Buena Esperanza, que funcionaba exactamente igual que una ciudad industrial como la del carbón o del cobre o del salitre, donde en este caso ese asentamiento era de la Caja de Estado Público Periodista, fue el último propietario antes de que pasara a ser de la forestal de Arauco. Y ahí vivían en casas de la empresa, ahí había pulpería, había un administrador, y la gente tenía derecho a casa, y las casas tenían patio y sitio, y la gente ahí también cultivaba sus productos. Hasta el año 80, después del 80 y lo sacaron a la fuerza, ahí la forestal de Arauco, porque necesitaba los terrenos y necesitaba que la gente se fuera de ahí. Pasemos a la siguiente lámina, Mario. Acá hay un relato, ahí aparecen las fuentes de donde lo saqué, que habla de las 23 locomotoras que funcionaron hasta un tercio del siglo XX en el lugar. Fueron 23 locomotoras para pasajeros de carga de primera, segunda clase, y los nombres de algunas locomotoras según la fabricación.
Yo soy pésimo para el inglés y siempre uso un inglés casero. Está la Fowler, que tenía las locomotoras San Pedro, San José, Coronel, Arauco, Lautaro, por nombrar algunas. Está la fabricación Warley, que tenía las locomotoras Laraquete. También habían trenes de trocha angosta. Tengo el dato de cuatro trenes de trocha angosta que trabajaron en el sector de Pilpilco, que eran de las minas, llegaron de unas minas alemanas, se llegaron a Chile. En Lota también tenemos un pequeño tren ahí frente al Teatro Lota Alto, que también es de trocha angosta, se llama la Mosquita, y parece que también procede de Pilpilco, de ese lugar. No tengo el dato exacto porque, cuando señalaba, ahora que entrar al patrimonio ferroviario para nosotros es nuevo, y La Guacolda. Aguacolta se llama. Ya, Guacolda sí Guacolda. se llamaba en Pilpilco. La hermana está en Los Álamos, que se llama Fresia. Son 4 máquinas que llegaron a Pilpilco a trabajar, todas de unas minas alemanas. Fueron traídas acá a Pilpilco, que fue la tierra prometida, según como dicen los pilpilcanos. Pasemos a la siguiente. Acá está la pregunta que me hizo hace un rato eh, Gustavo, que no me puedo aprender el nombre de Gustavo. Gustavo, cuando hablaba del traspaso, ahí aparece en esta lámina el proceso que tuvo desde que se construyó el ramal, quien fue el propietario, y después que fue la familia Cousiño, y después pasó al Estado. Pasamos a la siguiente, Mario. A la siguiente. Y ahí comenzamos ya con la historia de los ramales carboníferos. Y estos ramales se construyeron principalmente para el traslado de carbón de las minas de carbón hacia los distintos puertos que se construyeron. Como dije al principio, no hubo mucho file entre Thomas North, la empresa que tenía de ferrocarriles, porque él estaba preocupado de llevar su carbón al norte, era su negocio, más el trigo y los productos forestales que se sacaban ahí. Entonces las empresas que trabajaban ahí construyeron sus propios ramales, ramales de trocha angosta, y también transportaban directamente el carbón a los puertos, de este caso de Coronel, los puertos de Coronel y también el puerto de Laraquete. Si nos vamos a la siguiente lámina, está el ferrocarril de Buen Retiro. Este pertenecía a la familia Cousiño, a la compañía de Lota y Coronel, y desde el sector de Buen Retiro, donde está la bocamina, el río Maule, un río, un humedal que está ahí. Ahí, junto al río, se encontraba esta mina, y entre paréntesis, donde Baldomero Orillo escribió algunos de sus cuentos, no todos los cuentos, uno lo escribió ahí y otro lo escribió allá en Lota, y transportaba el carbón hacia Coronel, y pasaba por el sector llamado Higgins, Lloviro, y de ahí seguía por debajo del Cerro de Merquí, y salía al centro si va al siguiente lámina, Mario, salía al centro de Coronel, y se decía que este era un tren aéreo, ¿cierto? Porque pasaba sobre las casas en altura, y cargaba ahí en el puerto de Coronel todo el carbón que se sacaba de esas minas que funcionaron hasta el año 24, y después en el 50 fueron compradas por las minas de Schwager. Y ahí se ve en el trazado, se ve Coronel, según el foto detalle, hay una carreta, y arriba está el puente donde pasaba el tren, y más abajo está una panorámica de Coronel de aquella época, donde se ve este ferrocarril. Pasemos a la siguiente, Mario, y ahí hay una planimetría donde mostraba el túnel que pasaba bajo el Cerro Merquín, donde pasaba este tren de trocha angosta, y más abajo también hay una expresión de los niveles que bajaba el tren para llegar justamente al muelle. Sigamos a la siguiente, Mario. En Schwager, las minas de Schwager también tuvieron un ferrocarril interno desde Maule, Bocamina Maule a Puchoco, hasta el sector de Jureles, donde están los silos de almacenamiento, y pertenecía a la compañía carbonífera Schwager, que fue de Federico Schwager 1, 2, y después de Carolina Schwager, que fue la última
administradora dueña de las minas antes de que pasara a ser sociedad anónima y después, a partir del 70, a afiliar de ENACAR y hasta el cierre del año 90. Si pasamos a la siguiente imagen, ahí se ve dos fotografías. Ahí está el tren que recorría el campamento minero de Schwager. De fondo se ven los pabellones mineros que eran primer piso de piedra de arenisca, y que era un recubrimiento al ladrillo que estaba en el primer piso. El segundo piso eran de madera. Y acá se ve el tren que pasa por este campamento minero, por esta ciudad industrial, y están los pabellones, el tren, y está la plaza y la iglesia, acá en Puchoco Schwager. Y claro que acá está muy chica la foto, pero aquí en el lomo del tren, junto a la ventana del maquinista, hay un perrito. Esta foto del año 50. Era la mascota del maquinista. Este perrito se llamaba Torra. Este perrito hicieron un reportaje en el diario El Apir, el año 50. Este diario ustedes lo pueden encontrar al que vayan a la Biblioteca Nacional, ahí en el subterráneo donde están todos los diarios copiados. Ahí pueden pedir El Apir y leer el reportaje a este perrito que era la mascota de este maquinista. Esta foto del 50 pertenece al álbum familiar de la familia Nina Melani, Evangelina. Se Y parece la a foto de esta. abajo, A esta locomotora. Se parece a la locomotora. Esta foto de la tapa del libro. Son de Stevenson. Son de trocha angosta. sí, así es, era de 0,96. Eso, esta era la de que corría de los lagos Arriñihue. Ahí está el libro que sacaron ellos, fabuloso Sí, libro. sí. Está escrito de una manera bastante amena, casi cuento. Y más abajo está la Jureles, ahí estaban el sector Jureles, donde estaban los silos de carbón, y está el muelle donde se embarcaba. Y al final, la foto al fondo, se ve la termoeléctrica que se construye después de la huelga del 60, si no me equivoco. Tengo dudas con alguna fecha ahora, es el hambre. Y ahí se construyó esta termoeléctrica justamente para sacarle valor y ventaja al carbón que sacaban de las minas de Schwager, para que produciendo energía eléctrica. Pasemos a la siguiente foto, Mario. El ferrocarril interno de Lota tenía aproximadamente 20 kilómetros. Pasemos a la foto, Mario. Me interesa más. Eso. Unía lo que era las minas que estaban en el sector El Morro. Posteriormente se unió con el ramal Concepción Curanilahue. En el sector de Playa Blanca había un patio de maniobras, y la foto que vemos acá se encuentra al lado norte del parque de Lota, y acá se ve las líneas y los trenes de trocha angosta que funcionaban. Al lado izquierdo, al fondo, está la fundidora de cobre, y al lado derecho, ¿cierto? Estaban también ahí donde había un pequeño silo donde se almacenaba carbón, que conectaba, ¿cierto? Se conectaba en una sin fin hacia el muelle de Lota, donde finalmente se embarcaba en barcos este carbón. Pasemos a la siguiente, Mario, foto. Y aquí hay un detalle del tren que recorría justamente esta trocha angosta, y también habían túneles también ahí. Está el túnel Chambé, que es uno de ellos, el Arturo el otro, hay dos más que se hicieron en ese sector. Y es el tren que funcionaba ahí. Y finalmente, el ferrocarril Laraquete, de las minas Manquehue y Quilacautín, que tenía 40 kilómetros de extensión. Y pasó a la siguiente, Mario, donde está la foto del muelle. Y llegaba hasta el muelle del puerto de Laraquete, ahí donde se ve la ilustración. Están los carros llevando carbón hacia la orilla donde cargaban los barcos el carbón que sacaban de estas minas. Estas minas, algunas de ellas las compró Thomas Nord, y tuvieron funcionamiento de poco tiempo, no fue demasiado. Y
Eso con respecto al tema de los ramales carboníferos. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta para pasar al cierre del conversatorio. Vamos a la última lámina, Mario, que es el regreso del tren de pasajeros, el biotren, que es considerado por mucha gente un gran aporte, y uno lo veía, pero conversando con un ferroviario Juan me dijo, el biotren es el regreso del tren de pasajeros y ya es un tremendo aporte. Y sí, justamente es un tremendo aporte porque transporta diariamente una gran cantidad de gente de Coronel a Concepción, y también la gente de Lota se baja en Coronel y toma este tren, que tiene horarios cada 15 minutos y cada media hora, dependiendo las horas peak de recorrido. Eso es lo que yo le puedo decir con respecto conversar con respecto a lo que ha sido el trabajo que hemos estado haciendo con respecto al trabajo de rescate de la entidad ferroviaria. En San Rosendo fue nuestra primera experiencia, y a partir de la recuperación de la estación de Escuadrón ha sido nuestra segunda experiencia, y hemos estado trabajando y aprendiendo un poco más acerca de la historia ferroviaria, que también es tremendamente importante dentro de la entidad local, porque no solamente de Mina, sino que también el ferrocarril ayudó a la conectividad y también al proceso productivo acá de la zona. No sé, quiero invitar a Angélica, a Nelly, Andrea, si aún está con nosotros, a que también nos puedan decir algunas cosas con respecto a la presentación que hoy hicimos y a la conversación que tuvimos hace un rato con respecto a lo que ha sido la historia de los ramales, tanto acá en la zona del carbón como en Valdivia. Tiene la pelota, chicas. Angélica. Yo la veo acá en la cámara. Mira, Juan, yo quiero felicitarte, como muy, muy buena la ponencia, dando cuenta que tanto en Valdivia como acá la mamá cumple la misma función, el tren. Y bueno, a mí me quedó una duda, ¿sabes?, con respecto a la línea del tren interna, a los túneles internos, que tienen nombres. Tú dijiste uno que se llamaba Carlos, o sea, perdón, Arturo. Chambeque y Arturo. Ah, Chambeque, ya. Chambeque y Arturo. Hay otro más, pero ahora no me acuerdo. Pero sí, te lo puedo hacer llegar durante la semana, los nombres de los túneles que hubieron acá. Y los que cruzan, los túneles que cruzan ¿cuántos son? Tengo la duda, ¿son 7? Mira, están los que están ahí Desde Playa el morro, ¿ya? ahí hay 2. El que sale a Playa Blanca, hay uno, después la línea interna seguía y hay ahora hay toma y casa, en ese sector hay 2, y ese sale al morro, sería uno. El otro sería que está en el Blanco, Chambeque, y hay otro más que pasa por debajo del parque, pero no sé cómo se llama. Entonces también estamos nosotros en ese proceso de ir aprendiendo más acerca de los túneles que están acá y del tipo de trenes que está funcionando. Gracias, Juan. Ya. ¿Qué te parece la experiencia también que hay con respecto al rescate que, por ejemplo, que han hecho el amigo acá, Ismael, me acuerdo de Ismael Serrano, de Ismael, con respecto al trabajo? También ellos también han tenido bastantes problemas con respecto a la toma de conciencia del gobierno local con respecto a hacerse parte también de este rescate de la historia del ramal. ¿Sí? A mí me parece que este es un trabajo que involucra a todos, tanto a la comunidad como a las instituciones preocupadas del rescate ferroviario y también al gobierno local. Bueno, yo creo que el tema del ferrocarril es un tema que
que traspasa, digamos, las fronteras regionales. Como decía Angélica, es bien parecido la función que cumplió el ferrocarril, si bien no llega, digamos, a la envergadura que hay en la octava región, porque la octava región, digamos, la industria carbonífera, la industria forestal que hubo hasta los años 30, porque al igual que acá, ustedes tienen que saber que desde la cordillera de Nahuelbuta hacia el sur eran bosques nativos fantásticos, y los explotaron todos, y después lo cambiaron por los monocultivos, que es el eucalipto y el pino, ¿ya? Bueno, como insisto, no era la envergadura, pero sí acá en la zona de Valdivia fue muy importante el ferrocarril, como en todo Chile. El ferrocarril fundó comunidades, creó pueblos, ¿ya? Si las estaciones se crearon porque cada tantos kilómetros la locomotora necesitaba agua, ¿ya? Y ahí en esos lugares donde la locomotora cargaba agua se fueron creando pueblos, y con el tiempo, digamos, el ferrocarril se transformó, digamos, en el motor del desarrollo en el motor del desarrollo del sur, ¿ya? Si de hecho la denominada pacificación de la Araucanía se vino de la mano con el ferrocarril, ¿ya? Por eso, por ejemplo, en el gobierno de Balmaceda, que fue el gobierno más ambicioso, digamos, en la ejecución de obras públicas, ¿ya? Se construyó el viaducto El Mayeco, ¿ya? Una inversión gigantesca, ¿ya? Una obra de ingeniería como de las muy pocas que habían en el mundo en ese momento, ¿ya? No, ustedes deben saber que la construyó el mismo que construyó la Torre Eiffel, Gustave Eiffel, fue el ingeniero que construyó el viaducto El Mayeco. Entonces miren, estamos hablando de un tremendo nivel mundial, ¿ya? Sin duda Balmaceda era un visionario, ¿ya? Que finalmente esa visión le costó el puesto y le costó la vida, digamos, finalmente, ¿ya? Pero como digo, yo creo que es súper importante que se unan las comunidades en torno a este rescate ferroviario. Por ejemplo, lo que hacen las chiquillas, el tema turismo. Hay un tremendo potencial en torno al turismo ferroviario. Tratar de rescatar esta historia ferroviaria que está en todos, pues. O sea, yo creo que yo tengo 40 años. Yo cuando chico anduve alguna vez en tren, fui a Concepción justamente con mis papás de Temuco, ya viajé hace un par de años de Santiago hasta Temuco cuando estaba corriendo el tren, ya, y sin duda viajar en tren era otra experiencia, porque el tren, más que un medio de transporte, era un agente socializador. Oye, si en el último viaje que yo me vine de Temuco, de Santiago a Temuco, lo pasé increíble, conocí gente, terminé carreteando, pero imagínate, se da eso. Tú te podís venir sentado, un viejito me decía, oye, tú te vas sentado en un bus con una persona pegada a ti y con suerte te dice hola. Porque en el bus se da otra dinámica, pero en el ferrocarril se daba otra dinámica. ¿Cuánta gente nos conversa o dice que conoció a su novio, al marido? ¿Cuántas experiencias se vivieron cuando la gente viajaba, conversaba? Entonces, abocar o llevar a la memoria del ferrocarril, al tiro la gente le despierta recuerdos. Yo creo que es importante que se unan las organizaciones y que existan estas iniciativas que vienen desde la sociedad civil, desde las organizaciones comunitarias o de la gente que esté interesada. Yo creo que todos debemos incluirnos, y sería súper interesante, ¿por qué no?, crear algún tipo de organización interregional de personas que estemos interesadas en el rescate ferroviario. Eso sería, yo creo, una cosa bien importante, porque en todas las regiones hay gente que está interesada en el rescate ferroviario. Yo conozco unos chiquillos de Puerto Montt, que allá sí que les dan súper poco bola, por decirlo así. Pero ellos me planteaban eso, oye, ¿por qué no nos juntamos? Entonces, eso, para mí es súper importante que me hayan invitado, que podamos conocernos y crear redes en torno al rescate de la identidad y de este patrimonio que es el ferrocarril, y de la identidad ferroviaria también. Están todavía, para terminar, los
que vivieron en el ferrocarril, pues, acá nosotros trabajamos mucho con los ferroviarios, con la Santiago Watt, con la agrupación de jubilados y montepiadas de ferrocarriles. Entonces, ahí hay, yo creo que en todas las regiones hay, entonces hay que aprovechar eso. Eso quería decir. Sí, Gracias. súper bueno. Inclusive mientras tú hablabas con respecto al tema de identidad ferroviaria, justamente Nelly, que está con nosotros, ella escribió un cuento que va a aparecer en el libro que vamos a publicar bien pronto, de historia ferroviaria de la estación Escuadrón, Ramal Concepción Curanilahue, y ella cuenta en un relato de su niñez, cuando ella anda a Curanilahue justamente, y se llama Las Pilchas Perdidas, y acuérdame, Nelly, ¿dónde estás? Que te miro por el monitor, no te veo. Entonces, ella escribió un cuento donde justamente habla de la experiencia vivida. También hay otros cuentos de un señor que se enamoró en el tren y conoció a su amor. Y también llevando a la actualidad esta cosa de que es un medio distinto, también el biotren también. Yo uso el biotren para viajar y me siento y me busco conversación y hay gente que te conversa y vas conversando en el tren, pues entonces todavía el mirarse, eso es lo bueno que tiene, el mirarse, el no tenerse miedo al mirarse. Y eso es lo que el tren te ofrece, la posibilidad de mirarte y poder conversar. Entonces, tremendamente importante lo que tú dices y tiene un fuerte valor identitario y social. También nos acompaña Gisela, ella es parte del equipo de educadores Fundación CEPAS, se fue. Y, no, se fue parece. Y también ella también está muy interesada en todo taller que hacemos o conversatorio que hacemos con respecto al tema de recuperar la identidad. Ella también está presente, entonces también es tremendamente importante que con la gente que tú trabajas con, también se interesen, porque nosotros trabajamos en el área de cultura, hay un área de educación donde yo trabajo, donde hay tías, educadoras, niños, chicos, donde ellas enseñan, entonces, que estén interesadas en lo que es la identidad acá de la zona del carbón y también ferroviaria, también a nosotros, al equipo cultura, nos dice mucho, nos sentir muy bien. Hola Gisela, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Está sin audio, Mario. Está hablando. Tiene que activar el micrófono para que pueda escuchar, para escucharte. Hola Juanito, ¿ahora sí? Sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora la escucho. Hola a todos. Jacqueline. Bueno, yo agradecida de la invitación que me extiendes, Mario. Siempre te he dicho que me interesa mucho todo lo que es patrimonio. Trabajo en un sector donde el patrimonio es el fuerte. Trabajo en el sector de Schweier, acá en Coronel. Entonces, sí, llevo 13 años trabajando en la Fundación en el área de educación y sí me he enamorado mucho de lo que es el patrimonio de nuestra zona. Entonces, por eso siempre le digo a Marito y a Juanito que cualquier taller o conversatorio que tengan, me inviten, me interesa mucho y así uno va conociendo y va sabiendo un poco más de lo que es la cultura en nuestra zona. Como decía Juanito, nosotros también llevamos lo que es el patrimonio a nuestros sectores, al área de educación, trabajamos con niños pequeños, pero igual impartimos en las aulas de una u otra manera lo que es el patrimonio en nuestra comuna. Entonces eso es rico porque desde la cuna nosotros ya estamos trabajando con los niños a través del juego, la manera por la cual nosotros llegamos. Y es bonita, es una bonita experiencia. Así que muy agradecida, Juanito, de esta invitación y espero que nos consideres siempre porque eso nos hace crecer y nosotros también podemos entregar mejores herramientas a nuestros niños y niñas. Gracias, Juanito. Te faltó algo decir. También los aromas. Donde se ubica el jardín infantil, al lado hay un horno comunitario, un antiguo horno donde las mujeres... Sí. Entonces, sí, nosotros trabajamos en un sector, como dice Juanito, donde hay mucha riqueza. Tenemos los hornos comunitarios, con los cuales también trabajamos. Llevamos a los niños para que también amasemos el pan y ellos vean el proceso que tiene todo esto. Es un sector totalmente rico en muchas
mucha cultura y mucho patrimonio. Sí, Juanita, me faltó decir eso. Bien. ¿Alguien más que quiera expresar su opinión? Estamos ya cerrando este conversatorio. Muy agradecido de que hayan participado a nombre del equipo de Cultura, de Angélica, Neri, Gisela, Jacqueline, a Ismael, a Agustín, Gustavo, y a Mario que está ahí, a Andrea, no sé si la nombré, y a Mario Olivares, que es el informático que está siempre ahí trabajando con nosotros, apoyándonos en lo que es en la parte informática y el respaldo tecnológico. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo les agradezco a cada uno de ustedes que se haya interesado en participar. Si quiere la ponencia, tenemos un WhatsApp donde ustedes me hacen llegar y transmito la ponencia que hoy se presentó. También este conversatorio está grabado y se va a repetir el día domingo a partir de las 3 de la tarde ahí en el Face del pabellón 83, que son parte de las actividades del Día del Patrimonio. El patrimonio de un año bien especial, bien particular, porque estamos celebrando el Día del Patrimonio en nuestras casas por la situación de salud y social que hay, el tema de la pandemia. Así que gracias por participar, gracias por interesarse en este conversatorio y también por ser parte de esta historia. Gustavo. Sí, quería mencionar algo. Un par de puntos. Antes de cerrar, la primera es lo que decía Mael con el tema de la dinámica del transporte. Creo que es súper importante el punto de vista de la dinámica que se genera en el tren. Y al respecto, las palabras que tú decías, Juanito, del gran paso que se da al tener el biotren, sí va a provocar que mucha gente se interese en este tema ferroviario. Y rescatar lo último que decía Ismael acerca de crear una comunidad de personas interesadas en el tema ferroviario. Sí, de acuerdo. Creo que deberíamos tocar ese punto y tratarlo a nivel más global. Es súper interesante lo que comentan. Sí, y luego quería pedirte, aprovechando que estás ahí, esta presentación que hiciste, si la puedes compartir. Sí. Sí, a nosotros nos serviría mucho este material. ¿Ya? Y en lo personal, agradecer la invitación de mucha utilidad y desearle lo mejor a todos los participantes. Se agradece. Ya, agradecido. Y sí, tienen mucha razón. A mí me parece súper bueno poder crear o tener lazos para una, no sé si organización, pero sí tener una agrupación interregional de patrimonio ferroviario, porque se hace necesario la experiencia, porque nosotros tenemos una experiencia y ellos tienen otra que es bastante buena. No sé por qué no se haya concretado el tema de la recuperación de la estación donde que ellos quieren recuperar. Entonces, sí, a nosotros nos interesaría poder tener esta vinculación y poder hacer trabajo en conjunto para poder potenciar lo que es la historia ferroviaria. Como decía hace un rato, nosotros somos nuevos trabajando en tipos de patrimonio, o somos tardíos, pero sí creo que es necesario buscar las herramientas y aunar fuerza y experiencia para poder sacar y potenciar lo que es el patrimonio ferroviario regional, interregional, como señalaba Ismael. Yo creo que es importante, por eso yo lo pongo en la mesa. Quiero invitarlos a todos que, bueno, nos sigan en Patrimonio Ferroviario Los Ríos, en nuestra página de Facebook, ya, ahí pinchan la invitación, los vamos a aceptar de inmediato. Y nada, pues Juan, te agradezco mucho. La chiquilla, bueno, quizás ahí
es importante armar redes y vincularse con ellas que hacen el tema del turismo, porque también el patrimonio ferroviario tiene un potencial para potenciar este turismo cultural, ¿ya? Porque finalmente el tren era transversal a todo, porque el tren era parte de todo. Todas las cosas antiguamente se movían en torno al ferrocarril, entonces tú lo que quieras, o la historia que tú quieras sacar a flote, va a haber un pedacito donde tiene que ver con el tren. Así que eso, un abrazo a todos. Un abrazo. Y muy agradecido de que hayan participado de este conversatorio. A Gisela, a Angélica, a Andrea, a Ismael, a Gustavo. Así que, si alguien se me queda, soy mal para los nombres. Así que muy agradecido y estamos en contacto, Ismael. Y también con Gustavo si necesita algún tipo de material que nosotros le podamos proporcionar para su tesis. Así que muy agradecido. Y les recuerdo que tenemos nuestra página, nuestro Face, de Página 83, y también que, para que puedan visitarnos también cuando quieran, y también nosotros aceptamos a todas las personas que quieran participar con nosotros del Face, y también ahí está Ismael, puso su correo, Ismael, así que muy agradecido y nos estaríamos viendo en otra oportunidad, ya sea en otro conversatorio, en una reunión interregional o en contacto para ir contándonos acerca de nuestra experiencia con respecto al tema ferroviario. Y también, bueno, los invitados para el lanzamiento del libro, me lo contaron mi viejo, Historia Ferroviaria Estación Escuadrón, de que terminando esto, en algún momento vamos a hacer la presentación, ya sea virtual y en su momento también presencial. Así que muy agradecido de que se hayan sumado cada uno de ustedes a este conversatorio. Gracias. Ya, nos podemos despedir, entonces nos hacemos el chao y nos estamos viendo entonces, o leyendo. Hasta luego.